Vamos cerrando una semana, otra más de los típicos tiempos que propone Donald Trump de un día más, 2 días más, 10 días más, hasta el viernes que viene. Pero la verdad es que cuando a mí me preguntan, che, ¿pasa algo en Israel? ¿Está pasando algo en el Medio Oriente? Mi primera respuesta es, che, no pasó nada. Y después, cuando empezás a correr un poquitito la maleza, te das cuenta que pasa de todo. Lo que a lo mejor sucede es que no está pasando lo que uno espera o no está pasando lo que otros esperan. Para hablar sobre esto, ya está en línea el licenciado en Relaciones Internacionales, Ilan Busni. ¿Cómo estás, Ilan? Dani Salzman te saluda. ¿Está por allí, Ilan? Yo no lo escucho, por lo menos yo no lo escucho. Ahora, Ilan, ¿me estás escuchando? Ahora sí, Perfecto, ahora te escucho perfectamente. Bienvenido al Coffee Break. Bueno, eso, ¿pasa algo o no pasa nada o pasa de todo? ¿Qué le podrías decir a la gente si te pregunta, ¿pasa algo en Israel? ¿Pasa algo en Medio Oriente? ¿Qué pasó esta semana? las tres cosas al mismo tiempo. Ok. Pasa algo, no pasa nada y pasa un poco también. La realidad, Dani, es que esto me hace acordar a una obra muy famosa que se llama El Equilibrista. Ujú. Donald Trump está tratando de hacer equilibrio con varios socios, no solamente en el mundo, específicamente en Medio Oriente, sino también puertas para adentro. Y me parece que de tanto hacer equilibrio, una frase que conocemos mucho acá en Argentina que dice no se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, nos quedamos con una sensación de que, te diría, más que equilibrio hubo un desequilibrio en contra de la posición israelí en el último tiempo. Entonces, la cuestión de Líbano parece que queda nuevamente inconclusa, pese a los avances considerables que hubo por parte del ejército israelí en contra del grupo terrorista Hezbollah. Y sin embargo, nuevamente, como había pasado en aquella famosa guerra de los 12 días, vemos que estás a un poquito, un instante de dar un golpe final letal a la situación y de repente nuevamente hay un stop y un intento de que se termine por una vía diplomática lo que no se viene solucionando hace mucho tiempo atrás. Entonces sí, obvio, pasaron cosas importantes en el campo de batalla, pero que en lo diplomático parecen no haber avances, aunque hubo avances, porque hubo negociaciones con el Líbano, hubo un acercamiento, un acuerdo, y creo que todos estamos esperanzados cuando por primera vez en mucho tiempo diplomáticos israelíes y libaneses se juntaban en una misma mesa, conversaban, y creo yo que se había dado quizás el último gran giro de Medio Oriente en decir, Líbano e Israel tienen una agenda en común porque ambos son enemigos de Hezbollah, que son ni más ni menos que el brazo armado de Irán en Medio Oriente y en el mundo, y se puso en serio riesgo no solamente la población civil, sino propiamente en el Líbano, por ejemplo, la cuestión de la gobernabilidad de un nuevo gobierno mucho más pro-occidental. Entonces, todo el tiempo, y esto lo que nos pasa a los analistas es, y permitirme usar esta analogía en términos futbolísticos, a veces quedamos en offside, ¿no? Porque vemos los avances, los analizamos, los explicamos y de repente la situación termina inconclusa. Bueno, esto está pasando constantemente con un equilibrio bastante difícil de sostenerse. Queda claro, por lo menos para nosotros que venimos desde siempre siguiendo el tema de Medio Oriente, que Hezbollah y el Líbano no son lo mismo. Pero en algún punto, cuando uno mira el Líbano, Hezbollah es parte no solo del Líbano, sino del gobierno también del Líbano, en función de cosas que han sucedido internamente en ese país en el tiempo. ¿Es posible separar, es posible, digamos, vos usás analogías, empoderar al gobierno libanés por fuera de Hezbollah para que de una vez por todas pueda derrotarlo? Lo digo porque, por ejemplo, hoy Trump está necesitado de un acuerdo con Irán. Irán pone como condición que Israel no ataque más, entre comillas, al Líbano, cosa que Israel no está haciendo, está atacando a Hezbollah. Entonces el Líbano queda en el medio. Por un lado quiere deshacerse de Hezbollah, pero por el otro lado la presión de Donald Trump de frenar a Israel también deja otra vez en offside al gobierno de Aún. Hay un concepto que me gusta mucho, que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a uno de los analistas más destacados de Medio Oriente, que para mí es Gabriel Ventasgal, cuando habla de intenciones y capacidades. El gobierno libanés tiene la intención, incluso no solamente el gobierno, la gente se empezó a hablar en la televisión de un acercamiento de paz
con Israel, y es muy fuerte porque en un programa cuando se habla de eso, un joven representante de Hezbollah a nivel partido político, no a nivel grupo terrorista, sino a nivel partido político, que es una de las caras de Hezbollah, hablaba con un joven representante del partido cristiano en Líbano, y la respuesta del cristiano fue: sí, queremos acercarnos y hablar de paz con los israelíes. Y la respuesta de el joven militante de Hezbollah fue literalmente ir a pegarle. Esa fue la violencia que se vio en ese programa, es lo que viene representando Hezbollah hace mucho tiempo. Yo creo que el gobierno libanés y gran parte de la población en Líbano tiene la intención, pero no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque es clásico a la hora de entender el funcionamiento de Irán. Su política exterior fue debilitar gobiernos, poner milicias armadas, grupos terroristas que tengan más capacidades a nivel armamentístico para justamente socavar la gobernabilidad y la gobernanza del propio gobierno, y así poder establecer un gobierno títere o representantes títeres que actúen a su nombre y desestabilicen la región. Esto que te acabo de explicar es el Líbano, son los hutíes en el Yemen, y en cierta parte, aunque no es tan lógico, fue también Hamás en la Franja de Gaza. Es un capítulo aparte, pero lo que quiero decir es que claramente Irán decidió que Hamás tenga la suficiente fuerza para llevar adelante el 7 de octubre, lo que llevó adelante, que también lo tenía planificado Hezbollah. Entonces, la realidad, creo yo, Dani, es ver si hay una intención clara por parte de la administración Trump en esta ocasión de terminar con el flagelo de Hezbollah, empoderar al gobierno que tiene la intención pero no la capacidad para poder ponerle fin. No me quepa la menor duda, por las encuestas serias que llegan desde el Líbano, que la gente quiere hablar de paz con Israel. No tienen intenciones de seguir un enfrentamiento del cual no se sienten parte. Pero la realidad también es que Hezbollah representa un 20, un 30% de la población en el Líbano, por eso también llega y forma parte del Congreso. Y también es una realidad que el terrorismo, cuando tiene que actuar, y esto está estudiado, no es que se mete en un país de un día para el otro. Hezbollah es popular porque brinda servicios como educación, como salud, ayuda a los más necesitados, y se aprovechan justamente de la poca llegada a ciertos sectores que tienen los gobiernos. Entonces, Hezbollah brinda educación, y cuando vos ves los textos de educación son tremendos, no solamente para con los judíos o con los israelíes, sino también, por ejemplo, con los sunitas, que vienen dentro del mundo del Islam a ser, entre muchas comillas lo digo, los enemigos de los chiitas radicales. Y siempre hablamos de esto, son los radicales, no lo son todos. No hay que generalizar y creer que todos los musulmanes son la ideología de Hezbollah, Hamás, Al-Qaeda o cualquier otro grupo terrorista. Pero lo que está claro es que si hay una verdadera intención focalizada en empoderar al gobierno del Líbano, no solamente se puede hablar quizás del momento más débil de Hezbollah a nivel grupo terrorista, sino que se puede hablar quizás de un cambio político en el Líbano que puede llegar en un futuro no muy lejano a establecer diálogos serios de paz con administraciones israelíes y de una paz duradera. El hecho de que Hezbollah esté debilitado y sea vencido abre las puertas a un diálogo impresionante entre el Líbano e Israel. Incluso también te digo, atento a lo que pasa en Siria. Eso también puede llegar a ayudar, porque en Siria también tienen serios problemas con Hezbollah y se la tienen, dicho de una manera bastante en criollo, se la tienen jurada por la alianza que Hezbollah mantuvo con Bashar al-Assad en contra de la población sunita en Siria. Entonces, puede haber un cambio geopolítico realmente muy interesante en los próximos tiempos, siempre y cuando la administración Trump se la juegue por el Líbano y también colabore con lo que está haciendo el ejército de Israel en contra del grupo terrorista. Bueno, y uno tiene la percepción de que a Trump no le importa nada, ni del Líbano, ni de Israel, ni de Irán. Le interesan sus propios negocios, no digo negocios solo económicos, negocios políticos, y que hoy su prioridad es el estrecho de Hormuz, bajar el costo del petróleo para calmar un poco al electorado de los Estados Unidos. Pero te quería preguntar sobre, hablabas de equilibrios y desequilibrios, y aquí hay actores muy muy fuertes. Irán es uno, ha demostrado ser fuerte. ¿Y qué pasa con Turquía? Es para mí, comparto la línea de análisis La pregunta es, ¿Turquía no es peor enemigo que Irán si ese lugar fuera ocupado por ellos? Esta pregunta, no importa cuándo me la hagas, la respuesta va a ser un sí. Y comparto la línea editorial
de un gran analista también, permitime citarlo, como lo es Enrique Zimmerman, quien hablaba que cuando él estaba estudiando, uno de sus profesores le dice que el futuro problema de Medio Oriente es Turquía, y Turquía va a ser un gran problema, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, y esto lo dejó entrever la prensa israelí, que no sé si se acuerdan que en un momento en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se hablaba de que las fuerzas kurdas podían ingresar a territorio iraní. Y esto fue frenado ni más ni menos que, de acuerdo a la información en Israel, por el presidente turco. Trump tiene un tema que es, inauguró una nueva diplomacia que es, no importa cuál es la relación a nivel histórico entre los países, importa el vínculo entre las personas. Él tiene una diplomacia muy personal y tiene una diplomacia de cercanía con Turquía. ¿Por qué? Porque está muy cercano al presidente Erdogan, que tiene estas ambiciones de implementar el sultanato del siglo XXI, volver a traer a esa Turquía imperial, descendiente de los otomanos. Y Turquía va a ser un problema, porque a diferencia de Irán, el pueblo turco es un pueblo mucho más, yo te diría, conservador, mucho más religioso, donde el islamismo está escalando, el discurso desde lo político está siendo mucho más islamizado, y hay un sentimiento muy fuerte con, te diría, con los ideales de a poco extremistas del Islam, a diferencia de lo que había pasado con Irán. El pueblo iraní, en un 50%, un 55% para ser más exacto, es persa, que nada tiene que ver con la cultura islámica, es también baluchi, tiene un montón, te diría, de etnias que no tienen una homogeneidad como si la hay en Turquía. Y Turquía es hoy en día un gran sponsor, por ejemplo, del nuevo gobierno sirio, donde las bases norteamericanas fueron reemplazadas de cierta manera por la presencia del ejército turco. Y es muy llamativo porque hasta antes del 7 de octubre, Israel había vuelto a abrir su embajada en Turquía. No sé si te acordás que el presidente Herzog Había viajado, se había había tenido encontrado con Erdogan, sí, sí. exactamente, incluso Netanyahu se había dado la mano en la ONU con Erdogan. Y después de lo que pasó el 7 de octubre, empezó Turquía a tener una diatriba muy anti-israelí fuerte, que terminó, bueno, generando un nuevo caos, te diría, a nivel diplomático, que incluso hablan a los israelíes de que no vayan a Turquía porque es peligroso, ¿no? Y esto hace mucho de lo que es algo de lo que no se hablaba. Turquía va a ser un problema, yo te diría, en el presente y en el futuro. Yo creo que Irán, en este momento de debilidad, está perdiendo un poco su protagonismo, y Turquía entendió que es su momento, Erdogan entendió que es su momento para empezar a marcar su presencia en Medio Oriente. Y no nos olvidemos que está la gran cuestión Chipre, por ejemplo, que en realidad lo que esconde de fondo es también un tema comercial, el tema de los gasoductos. Bueno, un montón de cosas se empiezan a reconfigurar. Es poco el tiempo, por más de que parezca que es demasiado. Yo sé que esto comenzó, digamos, abiertamente el 28 de febrero, esta guerra con Irán, pero los cambios geopolíticos que se están dando, sobre todo en la región de Medio Oriente, son muy intensos, el tiempo es muy corto, pero yo creo que a la larga algo nuevo va a surgir. Y sí, todos los ojos puestos en Turquía, no me quepan la menor duda, porque es una potencia que representa, yo creo que una amenaza de a poco en el presente, pero que va a tener mucha importancia en el futuro para Israel y las relaciones también entre el mundo árabe e Israel. No te pido una profecía, una nebuá, pero sí un análisis de lo que pueda venir. Recién mencionabas esta reconfiguración del Oriente Medio y del mundo en general, de esta tensión Occidente-Oriente. ¿Cómo imaginás, porque a Trump le vaya mejor o peor en las próximas elecciones de medio término, en 2 años no estará? Y seguramente lo que siga a Trump no necesariamente será él, puede ser lo contrario a él o puede ser algo parecido, pero no será lo mismo, y entonces habrá pasado el tiempo en el cual todavía Israel, entre comillas, pueda contar con un aliado como el que ha tenido en mucho tiempo. Yo creo que nadie hoy en la política de los Estados Unidos tiene la fuerza, y es más probable que aparezca un Obama que aparezca otro Trump. Pero yo no Ni lo digo. siquiera, Dani, perdón que te Sí, interrumpa, ni siquiera que siga el Partido Republicano quiere decir que vaya a tener por una eso. alianza con Israel. A ese nivel de preocupación me parece que va a venir el análisis que te voy a hacer. Discúlpame que te Claro, interrumpí. no, es exactamente a donde yo iba. Digo, bueno, teniendo en cuenta que hay elecciones en Israel y que algunas cosas se tienen que definir internamente, que no tiene reelección Donald Trump, que no necesita reelecciones Erdogan,
porque no las necesita. Ni es tan sencillo que caiga el régimen iraní. ¿Cómo imaginás en el futuro relativamente cercano, hablamos de los próximos 2, 3 años, este Medio Oriente y qué debería en todo caso uno estar atento? Porque yo tengo la sensación de que esta guerra ha debilitado a Israel de tal forma que no va a ser tan fácil, no importa cuántos bombardeos hagas en Irán, no va a ser tan fácil volver al punto anterior. Mira, tengo varias líneas de análisis, pero déjame ser un poco optimista dentro del pesimismo. Ujú. Básicamente, ¿por qué? Porque pertenezco al mismo pueblo que vos, que de las adversidades saca algo bueno. Lo primero que tengo para decirte es una frase que había tuiteado Donald Trump hace mucho tiempo, que dice que Irán no ganó una guerra, pero tampoco perdió ninguna negociación. Y me parece que vamos a tener que partir de ahí. Yo creo que vamos a ver una negociación todavía sin definirse, que va a ser dura, pero que ambos bandos van a querer presentar como un triunfo. Y yo creo que la puerta a el nuevo Medio Oriente está en lo que Donald Trump vaya a declarar. Por ejemplo, él dijo que él está exigiendo a Qatar, Arabia Saudita, que se sumen a los acuerdos de Abraham. Algo que parece delirante y que solamente puede caber en la cabeza de el maravilloso mundo de Donald Trump, pero que creo que en Arabia Saudita está también la clave para empezar a entender el nuevo Medio Oriente con la figura del príncipe heredero, Mohammed ibn Salman, que él le dice a gente cercana a Trump, yo me acercaría a Israel, de hecho se acercó a Israel, de hecho dijo que estaba hasta el 7 de octubre del 2023, una semana antes en la ONU, él dijo, estamos hablando de paz con los israelíes, y creo yo también que eso fue lo que desencadenó de cierta manera el 7 de octubre, no como algo malo, sino como que digo, Irán dijo, no podemos permitir que el mundo árabe se acerque a Israel y vamos a hacer que jamás ataque. No lo estoy justificando, sino que estoy tratando de explicar una línea de por qué creo yo que sucedió lo que sucedió. Y creo que la figura de Mohammed ibn Salman puede llegar a ser la figura clave del Medio Oriente. Tiene buena relación y tiene buen vínculo su gobierno con funcionarios israelíes, y esto se ve por debajo de la mesa en incansables viajes que están haciendo delegaciones israelíes a Arabia Saudita a hablar y a empezar a descongelar una relación que parecía imposible. Creo yo igual, y esto sigo la línea de lo que dijo Netanyahu, de que hay que dejar de ver a los Estados Unidos como un aliado incondicional a Israel. Él no lo dice con estas palabras, pero dice que Israel tiene que de acá a 10 años tiene que poder autoabastecerse de armamento y demás, porque no nos olvidemos lo que había pasado, por ejemplo, ¿te acordás en la situación de los secuestrados? Cuando Biden le dice a Netanyahu, no ingresen a la ciudad de Rafah, Ujú. y Sí, sí. de repente en Rafah estaban la gran cantidad, una enorme cantidad de los secuestrados, y la amenaza de Biden era vamos a cortar el envío de armamento. Entonces, creo yo que en esto la política israelí lo está viendo, y por eso la idea de acá a 10 años poder ser autosuficiente en tema de armamento para contar lo menos posible con los Estados Unidos. No es lo mismo si el candidato del Partido Republicano va a ser la línea del vicepresidente J.D. Vance, que se sabe no está muy a favor de Israel, que si es la de Marco Rubio, que es un aliado tradicional de Israel, sin importar quién sea el primer ministro de turno, porque esto también hay que aclararlo. Una cosa puede llegar a ser Israel con Bibi Netanyahu al mando, a otra cosa puede llegar a ser sin Bibi Netanyahu. Me pregunto yo qué va a pasar en la alianza con los países europeos, que en este momento está muy tensa, para no decirte que es casi nula o muy mala. Y mismo qué es lo que va a pasar con la política en Europa si da un giro a la extrema derecha, con discursos quizás como el de Vox en España, que es bastante más cercano a Israel que lo que es obviamente Pedro Sánchez o lo que es Macron, o incluso el laborismo en Inglaterra. Yo creo, Dani, que Medio Oriente se está reconfigurando en tiempo récord. También hay que entender algo, ¿qué va a pasar con la economía mundial en cuanto al tema del petróleo? Porque evidentemente el producto estrella del Medio Oriente, que es el petróleo, de repente deja de ser un proveedor fiable, porque si este conflicto se va a sostener en el tiempo, entonces ¿quién va a querer seguir comprando el petróleo en esa zona? Quizás miren y giren hacia Venezuela, hacia la Argentina, hacia los Estados Unidos, hacia otros proveedores que sean más seguros y que no vean tan dañada la economía mundial. Hay que ver si también estos países tienen la capacidad para poder hacerlo, que esa es otra pregunta. Pero volviendo a la cuestión de Medio Oriente, yo creo que
sí de cierta manera se comprobó que los acuerdos de Abraham no fueron simplemente algo declarativo, sino algo real y algo que se testió y mucho durante el conflicto en Gaza y la guerra con Irán, que se sostuvo y que incluso creo que se fortaleció, y que eso puede ser una ventaja para invitar a más naciones, como puede ser Omán, como puede ser Kuwait, como puede ser Arabia Saudita, en decir, esta relación existe, es real y sobre todo es beneficiosa para los distintos países, porque Emiratos Árabes Unidos usó los sistemas de defensa israelíes para defenderse de los ataques iraníes. Ahora, si hay algo que quedó claro también, Dani, y yo creo que va a ser materia de análisis, no me quepa la menor duda, en las escuelas de guerra del mundo, es la capacidad del Estado israelí para llevar adelante desde el 7 de octubre la cantidad de guerras que llevó adelante Hamas, Hezbollah, Houthis, mismo la situación en Siria, Irán, Kataib Hezbollah, que es una filial de Hezbollah en Irak, y que tuvo una respuesta realmente contundente, increíble, vencedora, quizás parecido a lo que había sido la situación del 48, un Estado pequeño que fue a 7 frentes de guerra y salió victorioso en esos frentes de guerra. Ahora, salir victorioso en la guerra no quiere decir salir victorioso en lo diplomático, son dos cosas completamente diferentes y que conviven al mismo tiempo. Yo veo que en Medio Oriente, una región donde importa la fuerza que uno establece desde lo militar, le ganó de vuelta el respeto a Israel y que puede ser una llave para abrir diferentes puertas. Yo creo también, y me permito cerrar con este análisis, creo que Donald Trump va a querer tener su medalla colgada diciendo: yo logré que los acuerdos de Abraham se amplíen, ojalá que así sea, porque representaría un acercamiento estratégico entre el mundo árabe e Israel, un aislacionismo de Irán en la región y, creo yo, que una ventana de oportunidades desde lo político, desde lo social, desde lo económico, que no pudimos ver en estos más de 78 años, te diría, desde que se creó el moderno Estado de Israel, y que puede llegar a reconfigurar, sin lugar a dudas, el presente y el futuro de una de las regiones más convulsionadas a de repente pasar a ser una de las regiones más pacíficas y prolíferas en el mundo. Me quedo con ese optimismo final y me guardo una pregunta para algún otro día que hablemos, porque todos hemos estado mirando de reojo a una potencia nuclear anti-israelí islámica que es Pakistán, que de repente se convirtió en la mediadora, pero no porque sí. Nadie elige Islamabad porque sí, habiendo tantas probabilidades de que alguien medie. Evidentemente es uno de los temas del Medio Oriente, que no es Medio Oriente, pero nada, por alguna razón allí hay una potencia atómica, no necesitamos interrumpirle ninguna situación nuclear porque ya la tiene, es profundamente anti-israelí y de repente es la mediadora en el conflicto. Pero bueno, no podemos abrir tanto el abanico porque nos perderíamos. Te mando un abrazo grande y un enorme agradecimiento por este tiempo. Un placer, Dani, un abrazo grande a vos, a todos los que nos escuchan. Shabbat Shalom, y que ojalá nos toque hablar de temas más lindos la próxima. Shabbat Shalom, que así sea. 11:26, estoy cascado casi. Sí, ahí vamos. 11:26, le ponemos música de la nuestra.